¿Qué tal? Buenas tardes, querido profesor. Bueno, yo soy Suárez Hernández Diego Orlando de la clase, del grupo 4MV6 y está la actividad número 9 de junio del 2022. Como primera pregunta que usted nos hizo es, en la industria farmacéutica, ¿dónde podría usarse los motores sincrónicos y qué ventajas tendría? Bueno, como sabemos, los motores sincrónicos pues, tienen una sincronización, tienen se puede decir, tiempo donde sabemos que tienen altas, bajas y no tienen nada de energía, pero tienen sincronía. Entonces esto llega a utilizarse en las industrias farmacéuticas, por ejemplo, para el empaquetamiento, para la fabricación de pastillas, para la creación de frascos, sí, bueno, de todo en general, también la pastilla en ese caso. Entonces esto lo que hace es que como son sincrónicos, pues ya tienes un tiempo, entonces esto lo que hace es que sea más eficiente la producción de estos porque sabes que va un ciclo, entonces tú vas calculando ese ciclo y sabes cuántas pastillas, cuántas empaquetaduras o cuántas frascos se están llenando por minuto o por hora. Entonces por eso se podrían llegar a usar este tipo de motores en esa área en específico. También, por ejemplo, también no se pueden llegar a usar y también tiene pues, la misma eficiencia, pero en mi punto de vista para mí sería un poquito más eficiente usar ese tipo de herramientas a usar otra que no, o que realmente no me vaya a dar esa certificación o esa verificación de que va a ser ¿cómo se llama? Va a tener esta producción en ciertas horas, en ciertos minutos, entonces para mí sería una mayor eficiencia, perdón, mayor eficiencia que un motor normal o no sincrónico. Bueno, también ¿qué relaciones existen entre los motores sincrónicos con la industria de la salud? Como comenté, en la farmacéutica, sobre todo es la creación de dispositivos, de farmacias, de dispositivos, de herramientas, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, también se pueden llegar a usar ¿cómo se llama? En maquinaria, en elevadores, en computadoras, en la corriente eléctrica, pipas digo, en motores no, bombas de agua, perdón, decir motores, bombas de agua, entonces llega a utilizar mucho en el ámbito de salud y también, por ejemplo, en coches, en ambulancias y todo eso, pues se puede, yo pienso que se puede llegar a usar un motor trifásico en un coche, en un coche, en una ambulancia, mejor dicho, donde puede llegar a tener mayor eficiencia, perdón, y también, pues, llega a tener ese plus que para mí sería mejor porque acortarías más tiempo, no sería tan pesado el trayecto y así se podría llegar a usar. Bueno, también ¿cómo afecta los motores sincrónicos a la industria farmacéutica en tiempo de pandemia? Bueno, como sabemos los sincrónicos pues tienen un tiempo, entonces para mí llegaría a afectar en el sentido de que aparte de que si, como habría explicado en los otros videos, si se te llega a descomponer, las piezas son muy caras de encontrar, luego, o simplemente el motor ya no llega a funcionar, entonces ya no tiene reparación, tienes que comprar uno nuevo, no encuentras las piezas, no hay esa facilidad, o también no hay esa facilidad de llegar a tener las piezas, y con ello llega a afectar la producción. Entonces también eso llegó a afectar en la pandemia porque si se te descomponía algo, tenías que cambiarlo luego, o no tenías las piezas, entonces la producción llegaba a reducirse, aunque con la pandemia también los medicamentos llegaron a usarse mucho, el paracetamol, el diclofenaco, entonces hay mucho medicamento que sí se llegó a usar mucho. Entonces, como tal, siento que no llegó a afectar tanto en la industria farmacéutica porque ahora sí que los medicamentos se estaban vendiendo mucho, pero yo, en mi punto de vista, esos serían los motivos por el cual por la pandemia llegó a afectar un poco la industria farmacéutica. También
en la medición, en la electricidad que se llegaba a usar, ya también llegó a afectar porque también la creación de medicamentos fue mucha, entonces necesitaban la producción más rápida, entonces necesitaban más energía, más motores, hablando de eso, entonces también llegó a afectar también en ese sentido la industria, bueno, la industria farmacéutica, porque al momento de querer más productos necesitaban más dispositivos, pero ahora sí que los dispositivos a veces no había maquinaria, entonces ahora sí que te quedabas estancado y no había cómo solucionarlo en ese instante. Ya ahorita esperemos que con el finalizar de la pandemia, aparte de que los medicamentos se reduzcan un poco para que también nosotros no nos automediquemos, pues en este sentido, también pues ya no sea tanto gasto de energía, que los productos ya sean bueno, que sean menos frecuentes o la frecuencia que tenían antes los medicamentos y así no llegar a afectar tanto a la industria de ese sentido. Oh, ¿existe algún equipo médico que haga el uso de motores sincrónicos? Descríbelo técnicamente. Bueno, en este punto estuve investigando y bueno, de mi parte no encontré ningún dispositivo médico. Supongo que hay dos, tres, pero en mi caso no encontré. Bueno, esto ahora sí, discúlpeme, pero esto para mí es una suposición. Supongo que no, es que la verdad es que no encuentro, la verdad es que también no soy mucho del sector salud, pero supongo que también en radiografía se tuvo que llegar a un motor sincrónico. ¿Por qué? Porque ahora sí que son fotografías, entonces necesitas una sincronía para que llegue la potencia. También no es como que, no, sí, tenemos ciertos segundos bueno, se tardan unos segundos para tomar la radiografía, supongo que porque no tiene esa frecuencia, entonces supongo que llegan a tener motores sincrónicos, a menos de que no, puede ser. Esta la verdad es una suposición, espero no haberme equivocado y sigamos con las preguntas. No, ¿qué es un motor sincrónico? Bueno, un motor sincrónico es una potente máquina que realiza transformaciones de energía eléctrica a mecánica. Dentro de sus definiciones, podemos ver que se trata de una corriente alterna que es motivada por una velocidad con determinados elementos. Algunos de ellos son una fase estable, similar a una corriente continua durante su transformación. El motor sincrónico es muy utilizado en el sector industrial bajo diferentes características. Se usa en vehículos de transporte público, maquinaria pesada, de construcción y entre otros. Pero en el sector doméstico podemos encontrar equipos en un motor sincrónico, la lavadora y la secadora son uno de ellos. Como se ve en la casa se llegan a usar motores, en equipos de limpieza. La verdad es que ya se me había olvidado, pero sí, la lavadora, por ejemplo, la lavadora tiene un ritmo, la secadora también, bueno, que ya es muy conjugado esos dos. Ay, perdón, mi garganta. O sea, sí, en la industria sabemos que muchos motores llegan a un motor sincrónico para tener una sincronía, válgame, así que redunda la palabra, y con ello sabemos que llega a afectar mucho con esta condición. También sabemos que ese motor, como vimos, cambia esa frecuencia de eléctrica que le llega a mecánica, que también se pueden llegar a usar en mecanismos, por ejemplo, en metal mecánica, pues sabemos que se llega a usar en tornos, en fresadoras, en CNC, porque, bueno, en CNC creo que ya no, pero en tornos, fresadoras, cepilladora, bueno, el cepillo, llegan a tener, bueno, ahí ya necesitas una fuerza mecánica, una fuerza que empuje bueno, sí, una fuerza, otra fuerza, ya no necesitas la energía eléctrica que le llega. Entonces estos motores son más para ese sentido. También, por ejemplo, en vehículos, en las ambulancias, en todos los vehículos, ya no sean, bueno, también sean policías, bomberos y todo eso. Entonces con ello también tenemos una mayor facilidad de usar un motor sincrónico. ¿Por qué? Porque la sincronía es lo que te ayuda a que estos
de estas maquinarias o estos coches sean mejor, sean más prácticos. Y aparte aquí necesitas sobre todo elementos que ya necesitan energía, bueno, sí, energía mecánica, que es el caso del movimiento. Bueno, el movimiento de, por ejemplo, en un motor pues sería el movimiento del vástago, que ya se está moviendo, entonces eso ya genera otra energía, no es la energía eléctrica que le va pasando. Entonces también con ello sabemos que las camas, las camas eléctricas que existen en los hospitales ya en estas fechas, también llegan a usarlo porque necesitan un pistón, bueno, un mini pistón que hace que eleven, por ejemplo, he visto que hay muchos que se elevan bueno, la espalda, los pies y los lados y así, entonces necesitan un pequeño, bueno, ahí utilizan como pistones que hacen que empujen ay, perdón, ese, esa colcha y llega a tener mayor eficiencia. Bueno, las propiedades eléctricas que tiene un motor, bueno, tiene una tensión de alimentación de 1 por 230 volts, que es más o menos un 10%, una frecuencia de 50 a 60 Hz, conector de conexiones rápidas, esto es para que sea más rápido la conexión y no tengas que, y no sea más tardado ese proceso. Potencia nominal, que son de mínimo 3 watts, máximo 42. Llega a absorber mucha energía para que no llegue a afectar los mecanismos que estás usando o la maquinaria. Una corriente de funcionamiento, que esto es cuánto llega, bueno, qué tantos amperes puede llegar, que llega de 0.03 amperes a una máxima de 0.33 amperes. Tiene una clase de aislamiento de tipo H, un grado de protección de IP44 y un grado de protección 2, que el grado de protección 2 significa que es que puede llegar a afectar drásticamente el dispositivo, pero a la vez no, entonces necesitas un grado bueno, el grado 2 para que no te llegue a tener esos cortocircuitos repentinos y te llegue a afectar el mecanismo o el producto o la máquina en este caso. También, ¿dónde se aplican los motores trifásicos? Bueno, trifásicos, perdón, sincrónicos. El motor sincrónico se utiliza como condensador sincrónico para corregir o mejorar el factor de potencia. El condensador sincrónico es un motor sincrónico sobreexcitado, sin ninguna carga mecánica conectada a su eje. Un condensador sincrónico, cuando está conectado a la red de suministro, toma la corriente principal y por lo tanto por lo tanto entrega la potencia reactiva, que es lo que va a dar, bueno, toda la energía, sí, la energía, la potencia que sabemos que se mide en caballos de fuerza o en watts, perdón. Esta potencia reactiva entregada por el condensador sincrónico es absorbida por los motores de inducción conectados y por lo tanto la línea de suministro no transporta potencia reactiva. Perdón. De esta manera se mejora el factor de potencia global. El uso de su condensador sincrónico para mejorar el factor de potencia es ventajoso, ya que la cantidad del generador de potencia reactivo puede variar mediante el eje de la excitación de campo. Esto no es posible con condensadores estáticos. Entonces, como sabemos, aquí también llega a afectar la potencia. Si necesitas una mayor potencia, como son en los coches, en, en los elevadores, las bombas de agua, entonces necesitas un motor sincrónico que hace que por ejemplo, en en bombas de agua necesitas, por ejemplo, si es una gran pared de 4 metros, necesitarías una gran potencia para que esa agua que el motor llegue a empujar esa agua hacia arriba y no llegue a la mitad o ni siquiera llegue a subir. Entonces también por eso se utilizan este tipo de motores, para que tengan una potencia mayor y aparte que sean más prácticos de mover. También se utiliza al final de la línea de transmisión para la regulación de voltaje. Aunque este método está obsoleto ahora, se emplea varios dispositivos electrónicos como STATCOM para para este propósito. También para la regularización de voltaje. Hay veces que nosotros necesitamos un voltaje y la máquina, bueno, la energía nos da otra, entonces esto lo que hace es, ay, perdón, llega toda la corriente, él hace que
se reduzca la corriente que necesita, por ejemplo, la bomba de agua, y con ello no llegue a abrir un sobrecalentamiento y afecte el motor. Entonces esto también quiere decir que este motor, entre comillados, es inteligente. ¿Por qué? Porque no, porque prohíbe, pro- prohíbe la que tengas mayor bueno, que tengas mayor voltaje y así no llegues a afectar el funcionamiento. Supongo que también es para voltaje menor. Si tienes voltaje menor, supongo que tampoco se activa hasta que tengas un voltaje mayor o el indicado. Debido a una mayor eficiencia en comparación con el motor de inducción trifásico y la velocidad constante independiente de la variación de la carga, se utiliza para accionamientos de velocidad constante. Algunas aplicaciones típicas del motor sincrónico son motores de compresión en la industria del petróleo y gas, bombas centrífugas, bombas alternativas. Un motor sincrónico también se utiliza en aplicaciones domésticas. Se utiliza en hornos de microondas, relojes, reproductores de cinta. En microondas se utiliza para girar el plato giratorio. Como vimos en casa también. ¿Por qué? Porque los sincrónicos hacen el movimiento mecánico. Entonces, como vimos en el horno de microondas, ese motor sincrónico hace que gire el plato, mientras que en las cintas de reproductores, pues sabemos que, bueno, las antiguas, los cassettes, lo que hacían era mover ¿cómo se llama? La cinta, mientras que ahorita bueno, anteriormente los DVDs lo que hacen es girar el DVD como si fuera un tocadiscos y empieza a leer la información. También compresores, como le había dicho, como en el agua, en el gas también, y en el petróleo lo que hace es empujar esa potencia para que sea mayor y su elevamiento sea más grande. También ay, perdón, en bombas centrífugas, que es la centrifugación, como también vimos que también por lo visto también se puede llegar a usar en lavadoras, ay, perdón, en motores, en coches, ay, perdón. Ahora sí, como decía, en motores, en coches, digo, en motores, en lavadoras, en hornos de microondas y así. Entonces lo que hace esto es llegar a tener un movimiento mecánico para que no, bueno, para que esa energía también no se llegue a desperdiciar, porque hay veces que los motores hacen eso, que generan energía mecánica, pero ellos lo que hacen es que le llegan la corriente directa. Hay pues, por ejemplo, podríamos decir que en estas también hay un pequeño de pérdida, por si llega mucha energía, pues ellos no la no la reciben por el mismo motivo de que tienen un regulador, bueno, un regulador. Entonces esto también afecta porque sabemos que no llega a tener la eficiencia. Bueno, no, sí llega a tener la eficiencia, pero por ejemplo si queremos un poquito más de voltaje, no podría porque el motor en un principio de, ya sabes, bueno, no arrancaría. ¿Por qué? Porque tiene eso encriptado, bueno, o sea, ¿cómo se llama? Sí, encriptado, ya lo tiene en la memoria. Entonces ya esto sería por todo en este video. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.